Bienvenido de nuevo al curso de Adobe Photoshop. En esta clase, que es la cuarta ya de nuestro tercer módulo, hablaremos de todas las herramientas de pintura. Bien, entonces ya vamos a empezar a trabajar sobre las herramientas para pintar en Photoshop. La primera herramienta que vamos a tener en cuenta es el pincel. Para acceder al pincel vamos a utilizar el atajo de teclado B. Presionando B accedemos al pincel, lo tenemos acá. Bien, y otra cosa que vamos a tener en cuenta para este trabajo es los colores de frontal y de fondo. Recuerda que cambiamos esos colores con el teclado X. Entonces, por ejemplo, yo voy a seleccionar aquí un color, este azul, y el otro color lo voy a poner en, no sé, en amarillo. Bien, entonces tengo un color de fondo y un color frontal. Yo creo que este lo voy a poner un poco más oscuro para el tipo de trabajo que vamos a hacer. Bien, voy a crear una capa nueva para no dañar la capa fondo, sino poder borrar lo que estoy haciendo. Bien, entonces, así como todas las herramientas, la herramienta pincel tiene su panel personalizado. Entonces, lo primero que nos encontramos acá, vas a ver que Photoshop trae por defecto muchos pinceles con los que ya se pueden trabajar y lograr cosas muy interesantes. O la otra opción también es, para trabajos muy específicos, importar pinceles, que se consiguen muchos en internet. Bien, pero por ahora vamos a trabajar con los pinceles que trae Photoshop por defecto. Bien, entonces vamos a seleccionar este circular definido que está dentro de los pinceles generales. Los pinceles obviamente tienen sus modos de fusión, así como las capas, aunque por ahora vamos a trabajar en normal. Y vamos a trabajar sobre estos dos conceptos, de la opacidad y del flujo. Recuerda que la opacidad es qué tan transparente, cuando hablábamos de capas, era qué tan transparente era esa capa. Igual, la opacidad es qué tan transparente es el pincel. Y podría confundirse con el concepto de flujo, pero realmente es muy sencillo de entender. Entonces, si yo hago un trazo con una opacidad al 100%, obviamente el pincel lo que va a pintar es algo que no es transparente. Voy a borrarlo acá. Si yo trabajo al 50%, entonces es algo más transparente. Y voy a trabajar con una opacidad muy bajita para que veas qué es lo que sucede. Entonces, voy a hacer un trazo y voy a levantar el lápiz. Acuérdate que estoy trabajando con una tarjeta digitalizadora. Se puede hacer con el mouse, aunque es un poco más complejo. No quiero decir de que no se pueda hacer, se puede hacer. Obviamente se puede trabajar, pero esto ya es como dibujar, ¿cierto? Entonces, para volver al concepto, opacidad. Entonces, levanté y para lograr una opacidad del 100% debo volver a pintar sobre el mismo punto. Mira, vuelvo y pinto sobre el mismo punto hasta que yo pueda conseguir una opacidad del 100%, pero tengo que levantar el pincel cada vez que haga un trazo para poder conseguir ese efecto. Es decir, si yo pinto y vuelvo y sin levantar el pincel vuelvo y pinto, no hago nada. Realmente no hago nada, a no ser de que me salga de este punto. Entonces tengo que levantar, levanto, pinto, levanto, pinto, levanto y pinto. Así podría conseguir yo una opacidad del 100%. Bien. Ahora voy a borrar esta capa. Voy a hacer una capa nueva. Y voy a hacerlo ahora con el flujo. Voy a poner un flujo muy bajito. Ahora, la diferencia es que con el flujo no tengo que levantar el pincel. Mira, vengo, sigo,
sigo y alcanzo esa opacidad del 100%. Voy a de hecho bajar un poquito acá, voy a dejarlo en 1%. Entonces pinto, no levanto, pinto, 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 hasta que alcanzo. De hecho es más fácil alcanzar esa opacidad del 100%, no tanto con la opacidad. Ya, si haces una combinación de los dos parámetros, sí será muy difícil que consigas un 100% muy fácil. Entonces, tú puedes combinar esto para lograr ciertos trazos, ciertas cosas que necesites. Bien. Voy a dejar esto en 100%. Ahora vamos a ver otro parámetro que sería suavizar el pincel. Me parece muy útil. Voy a borrar esta capa y voy a hacer una capa nueva. Voy a trabajar con una opacidad y un flujo del 100%. Bien, el tamaño del pincel lo podrías trabajar desde acá. Tamaño y la dureza del pincel. Qué tan duro es ese pincel. Por ejemplo, un pincel suave, mira lo que hace, los bordes son difusos, y un pincel con dureza al 100%, los bordes son definidos. Bien, tamaño, voy a poner un tamaño pequeño y un pincel duro. Ahora, hay atajos de teclado para esto. Con Control Alt, y con el ratón o con la tableta digitalizadora hacia arriba vas a controlar la dureza del pincel. Y con las dos mismas teclas, Control Alt hacia los lados, vas a controlar qué tan grande es el pincel. Lo puedes hacer de una dimensión así gigante, pequeña. Bien, entonces voy a trabajar con un pincel pequeño y con dureza al 100%. Para que miremos el concepto de suavidad. Entonces, el concepto de suavidad es como un asistente. Entonces, para ayudarte a hacer los trazos como más definidos. Por ejemplo, bueno, voy a trabajar con una suavidad del 0% y voy a tratar de hacer una curva. Entonces, mira que obviamente debería tener yo muy buen pulso. Y así lo tuviera, yo creo que es difícil lograr una curva definida. Voy a ir atrás y ahora voy a poner una suavidad del 100%. Entonces te va a ayudar, mira que te va a ayudar a hacer el trazo de una manera más definida. Pongamos otro color. Esto de los pinceles ya se vuelve algo muy divertido. Bien. Tengo aquí otro parámetro y es la simetría. Entonces, no te lo voy a explicar, solo lo voy a hacer para que lo veas. Entonces, voy a definir esta simetría, voy a confirmar y ahora mira lo que va a suceder. Entonces me va a hacer un trazo simétrico. Y hay muchos tipos de simetría. Entonces voy a borrar esta capa. Perdón. Capa nueva. Desactivada. Activemos doble eje. Confirmar. Y si pinto, mira lo que sucede. Se vuelve muy divertido. Bien. Ahora sí, vamos a ver otro parámetro desactivado. Bien. De los pinceles. Entonces, tenemos esta casilla que serían los ajustes de los pinceles. También lo puedes ver en ventana, ajustes del pincel. Puedes sacar este panel de control de los pinceles. Entonces, como te digo, esto es de mucha experimentación. Es de trabajar mucho y ver qué es lo que te funciona. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí está el parámetro de suavizar, lo tengo aquí activo. Voy a darle, por ejemplo, a esta
a este parámetro que sería dinámica de la forma del pincel. Entonces trabajemos con un pincel con este está bien. Voy a hacerlo un poco más grande. Ok, entonces te vas a dar cuenta que la forma del pincel va a variar. Aquí te muestra una previsualización y voy a trabajar sobre otro aspecto que es la dispersión. Entonces, perdón, voy a trabajar aquí sobre variación del tamaño, dispersión, y para que lo veas también muy claramente, dinámica del color. La dinámica del color va a trabajar con los dos colores. Pongamos un color más vistoso acá. El amarillo, pero más, no, un rojo para que contraste. Este. Bien. Entonces, la dinámica del color se va a alternar entre estos dos colores. Entre los dos colores, entre toda la gama tonal que existe entre los dos colores. Entonces voy a hacer un trazo para que veas qué es lo que sucede. Mira. Entonces tengo dinámica de forma, tengo dispersión. Por ejemplo, puedo hacer más dispersos los trazos. Estaba trabajando sobre la capa fondo, no quiero trabajar sobre la capa fondo. Voy a hacer una capa nueva. Y voy a trabajar sobre la dinámica de la forma. Entonces, variación del ángulo, por ejemplo. Variación de la redondez. Entonces, mira lo que sucede. Ahora, ya no quiero dinámica del color. Epa, dinámica del color desactivada. Entonces, solamente el color. Entonces mira que esto se vuelve un asunto de probar que me funciona, ¿cierto? Que me funciona. Pincel doble, vamos a ver qué hace. Dinámica, pincel doble. Bueno, parece... seguramente puedo mezclar un pincel con otro. Sí, tal parece que allí hay mezclados dos pinceles diferentes. Vamos aquí, pincel doble, sí, eso es lo que hace, dos pinceles diferentes. Textura, aplicar textura, vamos a ver acá. Bueno, como te digo, tendrías que probar qué es lo que te funciona para tu trabajo. Realmente esto es de prueba y error. Bueno, vamos entonces a ver la siguiente herramienta, que sería el bote de pintura y la herramienta degradado. Vamos a mirar entonces otra de las herramientas que hacen parte del grupo de herramientas de pintar, y es la herramienta bote de pintura. La herramienta bote de pintura podemos acceder a ella con el comando de teclado G. Nos dice la descripción: rellena áreas contiguas de colores similares con el color frontal. Es decir, con el color frontal vamos a pintar, es decir, como si regáramos un bote de pintura. Entonces, esto sería lo más básico que podríamos hacer. Tengo aquí algunos archivos. Esta herramienta me recuerda, no sé si tú te acuerdas o te tocó. Había un programa en Windows que yo no sé si todavía existe, creo que sí, y lo usan los niños para pintar, que se llamaba Paint. Entonces tenía esta herramienta precisamente, el bote de pintura. El bote de pintura trabaja sobre
bordes delimitados. Es decir, ya hablando técnicamente sobre los píxeles, vas a ver que cuando tú aumentas de tamaño una imagen, vas a poder ver los píxeles que hacen parte de la imagen. Entonces, para que la herramienta funcione, toma en cuenta los píxeles y trabaja en, como quien dice, delimitándose a esos píxeles, a no ser de que modifiques alguna de los parámetros que tienes aquí. Bien, entonces vamos a ver qué parámetros hay acá. El primero que tenemos acá es frontal o motivo. Este frontal hace referencia al color que tenemos como frontal, es decir, si yo selecciono el color amarillo, que es el que tengo acá, y hago un clic sobre la imagen, entonces obviamente la imagen se va a colorear del color frontal. Voy a hacer una capa aquí encima para que no dañemos la capa fondo. Por lo contrario, si tenemos el motivo, entonces se va a rellenar de acuerdo a un motivo que nosotros, los motivos pues vienen predeterminados, aunque se pueden incluir también otros motivos. Entonces, por ejemplo, yo voy a seleccionar este y voy a darle clic al fondo. Entonces, mira que se rellenó con un motivo. Bien, eso es lo primero que tienes que tener en cuenta. Motivo, color frontal. Bien. Obviamente también tenemos los modos de fusión, por ahora no los vamos a tocar. Tenemos opacidad, así como en la herramienta pincel, entonces menos opacidad. Puedes ir jugando con las opacidades. Opacidad 15, entonces bien. Ahora sí, tenemos algo que se llama tolerancia. Y tolerancia hace referencia precisamente a qué tanto detecta la herramienta el contraste entre colores. Para eso voy a utilizar más bien esta imagen. Entonces, si yo doy una tolerancia de 1, o sea, poca tolerancia, resulta que la herramienta únicamente va a pintar porciones muy pequeñas, es decir, va a detectar la mayor cantidad del contraste y entonces no va a dejar que la herramienta se expanda, que la pintura se expanda, por decirlo de alguna forma. Por otro lado, si yo trabajo con una herramienta con una tolerancia del 20%, entonces vamos a pintar por acá. Entonces vas a ver que va a ignorar ese contraste y va a pintar sobre los píxeles que encuentre más o menos parecido, pero va a tener mayor tolerancia. Vuelvo aquí a la herramienta. Por ejemplo, una tolerancia del 10%. Voy a pintar. Entonces, a medida que yo aumente la tolerancia, entonces la herramienta va a ignorar el contraste entre los diferentes tonos. Ahí por equivocación lo dice, pero mira que con una tolerancia alta la herramienta ignora ese contraste. Voy a poner una tolerancia del 100. Mira lo que va a suceder. Bueno, aquí porque había alto contraste. Entonces mira, la herramienta ignoró el contraste entre los diferentes tonos y le dio color a la mayoría de la imagen. Voy a darle aquí. Entonces, por ejemplo, para esta imagen, si yo quisiera únicamente colorear o darle color a las áreas que son más claras, entonces, por ejemplo, voy a trabajar con la tolerancia del 30. Vamos a ver si me funciona. Bueno, aquí se me pasa un poquito para este punto. Voy a elegir otro color. Bien.
Está un poquito lento mi computador. Elegimos otro color y puedo trabajar, a ver, aquí, y puedo trabajar con la opacidad. Ups, aquí me pasó acá. Por ejemplo, aquí hice una mezcla de los dos colores. Bien, es una herramienta muy sencilla de trabajar. Bien, estos parámetros también tienen que ver, suavizar tiene que ver con los píxeles. Entonces, qué tan difuminados estén los bordes de lo que pinta. Contiguo quiere decir que si yo, a ver, voy a poner el ave y voy a desmarcar contigo y te vas a dar cuenta que es lo que sucede. O sea, se va a pintar perdón, voy a quitar esto, voy a desmarcar contigo y mira lo que pasó, se pintó toda el área. Entonces, porque cogió los píxeles que están en blanco, los que están en negro, volvió a coger los que están en blanco, entonces sencillamente se pinta toda la imagen. Bien. Y todas las capas sería, si yo tengo una capa, entonces va a tomar en cuenta la capa que está encima y la capa que está por debajo. Si lo destildo, entonces sencillamente pinta solamente sobre la capa que tengo activa en este momento. Vamos a verlo acá. Aquí pinte sobre la capa superior. Y si lo tengo desactivado, entonces va a pintar sobre la capa inferior. Ahora, si yo activo todas las capas, así me posicione sobre la capa superior y pinto, entonces me va a tener en cuenta los bordes o los límites que el programa ve, por decirlo de alguna forma. Entonces, eso hace referencia en todas las capas. Bien, vamos a finalizar esta sección de las herramientas de pintar con una herramienta que se llama herramienta degradado. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver entonces la última herramienta del grupo de herramientas de pintura, que es la herramienta degradado. Entonces, la herramienta de degradado está también dentro de nuestro panel de herramientas como con el atajo de teclado G. Está agrupada con el bote de pintura. Entonces tenemos herramienta degradado. Entonces, para que comprendas un poco qué es lo que hace el degradado, tienes aquí una previsualización del tipo de degradado, perdón, aquí cancelar, del tipo de degradado. Entonces, el degradado quiere decir ir de un color hacia otro, pero no en forma abrupta, sino de manera paulatina. Eso significa un degradado. Entonces, cuando tú haces clic en esta previsualización, vas a entrar al editor de degradado. Entonces, por defecto, Photoshop trae algunos tipos de degradado. Vamos a trabajar con este que tengo allí en este momento. Entonces, una segunda grupo de iconos que tienes acá es el tipo de degradado. Entonces, cómo se va a comportar esta herramienta. Entonces, vamos a hacerlo con el primero, que es el más sencillo. Entonces, trazo una línea y suelto, y mira qué es lo que pasa. Este color o este grupo de colores ya los puedo ver sobre la capa a la que le hice el degradado. Voy a ir atrás. Entonces mira que tienes distintos tipos de degradado. Por ejemplo, este es un degradado radial. Tienes un degradado en ángulo. Listo. Tienes uno en espejo. Y tienes uno como en una forma de tipo diamante. Bien, voy a hacer este degradado radial.
para que comprendas otro concepto, y es el concepto de invertir. Con invertir lo que haces es precisamente invertir el orden de los colores del degradado. Bueno, ¿cómo podrías utilizar un degradado o una aplicación práctica? Entonces, yo por ejemplo tengo esta imagen y tengo un texto. Suponiendo que lo que necesite hacer es una pieza publicitaria, pues, pero necesito organizar los elementos. Entonces voy a hacer algo aquí y me voy a ayudar con el degradado. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, mira que si yo ubico este texto de esta manera, es decir, por la ubicación, tapo la modelo, bueno, en realidad no resulta muy bien. Entonces, algo que podrías hacer es lo siguiente. Voy a tomar la herramienta mover, voy a mover esta capa y la voy a mover hacia un lado. Y no quiero ahorita que el texto me distraiga, entonces el texto lo tengo en un grupo. El texto lo tengo agrupado. Entonces lo que voy a hacer acá es una de las características del degradado es que funciona también sobre las máscaras de capa. A esta capa le voy a hacer una máscara. Está en blanco. Y me voy a apoyar de el degradado. Recuerda que lo que en una máscara de capa, lo que es negro no se va a ver. Lo que es blanco se va a ver. Entonces me voy a apoyar del degradado. Perdón, tengo que invertirlo. Invertir. Porque mira lo que hice. Perdón. Voy a mover la capa otra vez. O sea, aquí me equivoqué. Y mira lo que hice. Voy a volver a hacer la máscara de capa. Mira lo que hice. Entonces mira lo que hice. Oculté a la modelo porque el color negro está sobre ella. Entonces ella no se va a ver, está oculta. Eso no es lo que quiero. Quiero ocultar es esta partecita de la imagen para yo poder ubicar el texto y que este cambio no se note, que no sea tan abrupto. Entonces sí necesito invertir el orden del degradado, es decir, que vaya de negro hacia blanco. Entonces ahora yo hago esto. Mira que voy ocultando esta parte. No me quedó tan bien. Quisiera que fuera más hacia la modelo. Listo. Ahora sí voy a poner el texto sobre la imagen. O voy a activar la capa de texto. Bien, los degradados también los podemos encontrar en otro tipo de situaciones. Por ejemplo, se encuentran dentro de los estilos de capa, que fue algo que vimos, o los efectos de capa. Por ejemplo, aquí. O si yo hago doble clic, voy a darle un degradado a este texto. Entonces me voy a los estilos de capa, doble clic, y aquí tengo superposición de degradado. Cuando la activo, entonces obviamente yo puedo entrar y seleccionar los colores que yo quiera para el degradado. Puedo seleccionar alguno de los preestablecidos, ¿cierto? O ya entrar al editor de colores y seleccionar algún color. Bien, ahí puedes ver que va cambiando el color. Bien. Los degradados también los podemos ver dentro, para que también lo tengas en cuenta, dentro de las capas de ajuste. Entonces hay una capa de ajuste que se llama mapa de degradados. Entonces mira que de hecho se aplicó
sobre la capa de texto, la tengo sobre la imagen, entonces no se va a aplicar. Si la pongo en esta posición no se va a aplicar al texto, se va a aplicar solamente a la imagen y lo que esté por debajo de la imagen. Entonces igual, funciona de la misma manera. Entro al editor de degradados y podría yo escoger alguno de los degradados o ya darles algún color. Vamos a darle uno que... bueno, y hay algo que tienes que tener en cuenta. Hacia el lado izquierdo se aplicarán el color que se aplica sobre las sombras, y paulatinamente vas a ver que el color del lado derecho es el que se aplica sobre las altas luces. Entonces, por ejemplo, a las sombras quisiera darle un color como tirando hacia el azul, y a las altas luces, es decir, a lo que es más brillante en la imagen, podría darle un color un tanto amarillo. Entonces me queda de esta manera. Creo que es un poco exagerado, entonces lo que yo podría hacer a ese mapa de degradado sería bajar la opacidad o inclusive cambiarle el modo de fusión. Entonces le doy un efecto de color. Este texto yo sí creería que también queda muy exagerado. Podría ser algo como esto y ya tendría entonces realizada la pieza. Bien, de esta manera terminamos entonces nuestra cuarta lección acerca de las herramientas de pintura. Te espero entonces ya en la próxima lección.